Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de conferencias Connecting Through the Workplace, coorganizado por ISS Iberia y el Instituto de Innovación Social de SADE. Y también contamos con la colaboración de corresponsables como Media Partner. Soy Sonia Ruiz, soy colaboradora académica del Instituto de Innovación Social de aquí de SADE y hoy tendré el privilegio de moderar una sesión que promete muy interesante sobre dos temas que esta pandemia ha puesto sobre la mesa. Una es el liderazgo y la segunda, evidentemente, es la resiliencia, cómo cultivamos esta resiliencia, tanto la individual como la de nuestras organizaciones. De hecho, durante este ciclo de conferencias hemos tenido la ocasión de tratar temas de maximísima actualidad y que se refieren pues, a esta integración, ¿no? de estas tendencias y de estos desafíos que como organizaciones y como líderes tenemos que afrontar. Hemos hablado de propósito corporativo, como la tangibilización de este rol de actor social que se le pide a las empresas, hoy más que nunca. Hemos hablado de temas de maximísima actualidad como el cambio climático y cómo integrar estos riesgos, pero también estas oportunidades a lo largo de nuestra cadena de valor. Hemos hablado de economía circular, hemos hablado de sostenibilidad social, hemos hablado de poner en el centro el cuidado de nuestras personas, de nuestros empleados, de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y hemos hablado también de un futuro de un trabajo que es incierto, pero que hay ya ciertos apuntes, ¿no? de cómo va a ser, ¿no? un futuro de unos espacios de trabajo híbridos, con una fuerza laboral multigeneracional, donde evidentemente la motivación y la búsqueda de este propósito que hablamos al principio pues es más importante que nunca. Pero nos faltaba algo, nos faltaba un ingrediente que era la visión directa y la opinión y la experiencia de los líderes que gestionan el día a día de estas organizaciones y que al final son garantes de la supervivencia de las mismas y también son los que luchan, ¿no? en el día a día para conseguir esta resiliencia y esta sostenibilidad a largo plazo. Queríamos saber cómo viven ellos estos desafíos, queríamos ver cómo ha afectado esta crisis a la forma en la que tienen, la manera que tienen de liderar sus organizaciones, sus equipos, pero también cómo se lideran a sí mismos, cómo cultivan esta templaza interior. Para ello me gustaría agradecer muchísimo el tiempo que nos han dedicado, tanto en la preparación de esta sesión como hoy, en la aportación pues, de sus experiencias y de sus opiniones, a tres directivos de alto nivel. Tengo el placer de tener con nosotros hoy a Javier Urbiola. Javier Urbiola es el CEO de ISS España, fue el CEO de ISS Iberia hasta la venta de ISS Portugal. Tiene unos inicios muy emprendedores y fue Chief Operating Officer de una startup llamada Única. Tiene un PDG de IES, un MBA de la Universidad de Houston y es licenciado en Económicas de la Universidad de Zaragoza. Javier, como todos los directivos que tenemos hoy con nosotros, tiene una amplia visión de lo que sucede a su alrededor y le encanta, ¿no? visualizar y ver qué puede pasar. Y en estos momentos está leyendo un libro que se llama 2030 de Mauro Guillén, que tiene pues como un subtítulo muy inspirador, que es Viajando hacia el fin del mundo tal y como lo conocemos. Nos contarás luego, Javier, qué pasa, ¿no? con este mundo y cuál es vuestro rol. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tendremos también a Laura González Moreno. Buenos días, Laura. Laura es presidente no ejecutivo de APD. APD, como muchos de vosotros conocéis, es la Asociación para el Progreso de la Dirección. Es consejera independiente de varias sociedades cotizadas, Acerinox, Viscofan, Ecentis, lo fue de Bankia hasta la fusión con CaixaBank recientemente y de Calidad Pascual hasta julio del 2016, lo cual evidentemente le da una visión
muy transversal de muchísimos sectores y de muchísimos retos a los que se están afrontando todos estos diferentes tipos de industrias y de organizaciones, ¿no? Es licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un Executive MBA por el IE Business School. Además, ha completado su formación con cursos en el Instituto de Empresa, en Kellogg's, en IMD, INSEAD y Harvard Business School. Y bueno, pues una gran experiencia de más de 25 años, sobre todo en el sector del cuidado de la salud y químico, a nivel internacional, con puestos tanto en España como en Latinoamérica. También ha estado basada en Estados Unidos y ha pasado pues, por Roche, Laboratorios Gerbet, Schering, la biotecnológica Sorono y Merck y Bayer también. O sea, que una experiencia muy extensa en empresas que han liderado, ¿no?, esta primera línea de la crisis. En cierto modo, el sector del cuidado de la salud y el químico han sido referentes en la gestión de esta crisis también. Y ya que hablamos de química, pasaremos a nuestro tercer invitado, es Carlas Navarro. Carlas Navarro ocupa desde el 2016 el cargo de director general de BASF Española, es licenciado en Ingeniería Química por el Institut Químic de Sarrià, de aquí de Barcelona, máster en Dirección de Marketing por la Escuela Superior de Administración de Empresas aquí en la casa, en ESADE, y tiene una trayectoria profesional vinculada a BASF desde el 1989, también internacional, por lo que conozco. Lo cual nos da una visión muy global en los tres, tanto a nivel de estudios como a nivel de experiencia. Creo que el hecho de que los tres tengáis una visión internacional muy amplia también nos da pues, muchísima experiencia a la hora de gestionar momentos crisis y postcrisis, ¿no? Carlas también es miembro del Comité Ejecutivo y presidente de Desarrollo Sostenible y Transición Económica de la COE. Y también es presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española. Felicidades por la reciente celebración de Expoquímica la semana pasada, porque es también presidente de esta entidad. Bueno, Carlas, quiere decir, es una persona muy, muy ilustrada en el sentido, ¿no?, más extenso de la palabra. Es un ávido lector. En estos momentos está leyendo el libro, o nos recomienda el libro Love Your Enemies de Arthur Brooks, más que nada porque nos incita a la acción, ¿no? Y el liderazgo también a veces no va tanto de reflexión, pero también de actuar y cambiar las formas de pensar a medida que actuamos. He obviado una mirada al pasado, que es la que nos apuntaba Laura en sus notas personales, ¿no? Es muy importante mirar hacia adelante, entender lo que está pasando, pero también es importante pensar en las cosas que ya han pasado para aprender de ellas, ¿no? Y Laura, por ejemplo, es una gran apasionada de la historia y de la novela histórica, y en estos momentos está leyendo un libro seguramente apasionante sobre el rol de España y Portugal en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tres invitados de lujo. Yo ya voy a pasar hoy simplemente a daros voz, a daros la palabra. Sí que hemos pensado que sería interesante dividir pues, esta sesión en tres ámbitos, ¿no? Un ámbito más vinculado al entorno, qué ha pasado en este entorno, que ha cambiado de forma tan disruptiva, pero qué es lo que tampoco es tan nuevo, ¿no? Es decir, hay algunas cosas que habéis liderado seguramente de forma distinta, cosas que habéis aprendido, pero hay también aspectos que han sido un poco dentro del modus operandi que ya teníais como líderes, ¿no? Hablaremos de entorno, hablaremos de equipos, hablaremos de esta gestión dual, ¿no?, a largo plazo y a medio plazo, y hablaremos también de esta resiliencia interior. O sea, adelante, me gustaría empezar quizá con Javier, hablando un poco de, bueno, hemos pasado por un momento de crisis muy álgido, estamos seguramente en modo recuperación. La pandemia ha puesto pues, a prueba, ¿no?, este liderazgo organizativo más tradicional y a pesar de que hemos gestionado las organizaciones en modo crisis, ¿no?, poniendo foco en la misión, viendo que se podía prescindir, activando equipos de crisis, tomando decisiones con muchísima agilidad, gestionando escenarios, seguramente esto ya estamos pasando una transición, ¿no?, en la manera de gestionar pues esta nueva realidad post-pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que habéis aprendido? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha mantenido igual? Y a nivel personal, como líderes, ¿qué es lo que tenéis pues, como más
más como prioridad, ¿no?, en la gestión de estos desafíos del futuro, que son muchos y diversos. Javier, adelante, te escuchamos y luego pasaremos a Laura y a Carlas. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Es un placer estar contigo, Sonia, Laura y Carlas. Y yendo ya a tu pregunta, te diré que aprendizajes ha habido muchos. Yo diría que en el aspecto de las personas, quizá el más importante ha sido el tema de la seguridad. Siempre hemos dado por hecho que la seguridad es muy importante, lo es en ISS, la seguridad de nuestra gente, pero no te das cuenta de lo realmente importante que es hasta que pasa una cosa como la que sufrimos durante este año de pandemia, ¿no? Y realmente te das cuenta que claramente la seguridad de tu gente es lo más importante. Luego, curiosamente, un aprendizaje también en este área de las personas es que la gente siente a la empresa, ¿no? Si tú has tratado con respeto y con confianza a tu gente durante años, al final te lo devuelven con creces. Es verdad que estamos acostumbrados a que la gente critique, ¿no?, a sus propias organizaciones, pero realmente cuando suceden hechos como el que han sucedido, te das cuenta que todos se ponen a remar juntos y que están al lado de ti, ¿no?, que sienten la camiseta. Y eso realmente ha sido un aprendizaje y yo creo que nos ha llenado de orgullo. En un aspecto un poco más empresarial, yo diría que un aprendizaje es que esta partida la está ganando las empresas que ahora se llaman biónicas, ¿no? Donde la tecnología se conjuga con las personas, ¿no? Parece que todo es tecnología, que todo tiene que ser digitalización. Estamos dejando de lado el aspecto personal y yo creo que realmente aquellas empresas que sepan conjugar ambos aspectos serán las ganadoras, ¿no? Y yo creo que realmente el tema de las personas es un aspecto que tenemos que indagar más porque es aquellas empresas que trabajan mucho el aspecto personal, yo creo que ISS es una de ellas, realmente son ganadoras y no solo con la tecnología. Pero bueno, insisto, aquellas empresas que se llaman ahora biónicas probablemente sean las que ganen. Un segundo aspecto empresarial, desde el punto de vista empresarial que me gustaría indicar, es que siempre se ha hablado de que tener sistemas fuertes, procesos fuertes y equipos vinculados es muy importante. Y de hecho lo es, pero te das cuenta que en la pandemia, si tú tienes un equipo muy fuerte y vinculado, aunque no tengas sistemas ni procesos, puedes salir adelante. La empresa puede salir adelante. Sin embargo, lo contrario no. Tú, si puedes tener sistemas muy fuertes y procesos, pero no tienes equipos vinculados, la empresa no sale adelante. Con lo cual, otro aprendizaje es que sí, sistemas, procesos y personas muy importantes, pero realmente la clave vuelve a ser las personas. Y luego un tercer aspecto desde el punto de vista empresarial es que la solvencia de una empresa no hay que darla por hecho. Realmente te la tienes que trabajar día a día. Los business continuity plans tienen que estar ahí al día. Te das cuenta que a lo mejor se han quedado trasnochados en una situación difícil, ¿no? Realmente es un aprendizaje. Y luego, si, desde el punto de vista de liderazgo, evidentemente, pues están cambiando muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo que la confianza, si lo medimos en binomios, que se entiende mucho mejor, pues yo creo que la confianza ha ganado al control. El control es importante, pero la confianza en las personas, pues yo creo que es mucho más. Luego, entre el binomio humildad y mando, pues claramente yo creo que gana la humildad. Yo creo que el CEO tiene que tener la última opinión, porque si da la primera opinión elimina toda la diversidad, por lo tanto tiene que ser el último en opinar y claramente la humildad gana el control. Y luego en el aspecto de la comunicación siempre se había dicho en el pasado que el líder debe saber escuchar. Yo creo que ahora la comunicación es más holística. Sí, tenemos que saber escuchar, pero tienes que saber comunicar, tienes que saber decir lo que piensas y lo tienes que comunicar a gente que está desperdigada, con lo cual yo creo que la comunicación debe ser más holística y no solo el saber escuchar. Y por último, un aspecto que ha surgido yo creo que es la calma, ¿no?, versus la acción. Evidentemente los CEOs tienen que ser personas de acción, pero la calma es realmente importante. El saber transmitir calma a tu gente en momentos así, pues yo creo que es un activo muy importante. Y bueno, Muchísimo, estas son mis ideas y ahora podemos debatir. las podemos ir desgranando. Muchísimas gracias por este planteamiento inicial. Javier, personas más allá de procesos y tecnología, o aunarlo todo, evidentemente, y sobre todo esta doble visión, ¿no?, de comunicar con empatía, con calma, para generar estos espacios de confianza, ¿no?, que se precisan más que nunca para atacar estos retos que tenemos ante nosotros. Laura.
tu Bueno, visión. buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a ESADE y a SS. Deciros también, bueno, que me siento muy orgullosa de ello. Uno de mis roles actuales es ser miembro del Consejo Asesor de ISS y es algo con lo que me siento muy orgullosa de ello, por eso no quiero dejar que se me pase. Por intentar complementar un poco lo que ha dicho Javier, porque yo creo que ahí vamos a discrepar poco, Carles y yo, con él, como es lógico, pero sí me gustaría dar quizás otro punto de vista, ¿no? De una pregunta que nos hacía Sonia, era qué había cambiado, ¿no? ¿Qué había cambiado en este periodo de tiempo? Y yo diría que ha cambiado muchas cosas, pero voy a intentar resumirlas en 4, ¿no? La primera es que antes de la pandemia, pues pensábamos que éramos invulnerables, ¿no? O sea, que el ser humano dominábamos la ciencia, la tecnología y, bueno, y que desde luego un pequeño virus no podría, bueno, ni lo imaginábamos. En ningún mapa de riesgos de ninguna compañía se contemplaba que podíamos vivir una pandemia con la severidad que hemos tenido. Entonces, yo creo que esto ha sido lo primero que ha cambiado, el primer aprendizaje que nos ha hecho entender que el ser humano y nuestro planeta es mucho más vulnerable que lo que pensábamos. Esta es una reflexión importante que tiene implicaciones en muchos aspectos, no solo desde el punto de vista del liderazgo. Lo segundo que ha cambiado y también aprendizaje ha sido que hemos vivido un confinamiento profundo, ¿no? Y esto ha sido algo que ha hecho mella en muchísimas personas. Tenemos que recordar que el aislamiento es un método de tortura y ha habido personas que lo han vivido de una manera muy estresante, de una manera muy difícil y que les ha debido vivir, bueno, momentos muy duros y además con pérdidas de seres humanos queridos y muy cercanos, ¿no? Y entonces esto ha sido un factor que nos ha afectado emocionalmente y personalmente a todos y hay que tenerlo en cuenta y eso nos ha hecho también madurar y crecer en ese área. Otro aspecto ha sido el tecnológico, ¿no? Ha sido increíble el salto digital que hemos hecho todos, ¿no? En los hogares, desde los abuelos para comunicarse con su familia, con el entorno exterior, con los niños, pasando a tener clase digital y nosotros transformar nuestro modelo de negocio, nuestra relación con todos los stakeholders, no solo con nuestros empleados, sino también con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con absolutamente todo y hemos hecho, bueno, pues una evolución tecnológica que no lo hubiéramos imaginado en un año, hubiéramos sido capaces y hemos sido. Y esto me lleva a la cuarta reflexión, que es la gran capacidad de adaptación que tiene el hombre como especie humana, ¿no? O sea, tenemos una capacidad de adaptación increíble y yo creo que eso ha sido una de las claves que nos ha permitido crecer, ¿no? Nos ha permitido, bueno, pues con optimismo, intentando construir y centrarnos en lo positivo de lo que nos ocurría en cada día, ¿no? Y esto nos ha llevado a tener que reforzar nuestro liderazgo, ¿no? Como decía Javier, estar más presentes que nunca, aunque sea de una manera diferente, estar presentes y cercanos para conseguir esa confianza que comentaba, ¿no? Necesitamos generar esa confianza, ese sentimiento de orgullo, de pertenencia y sentir que no estamos solos, que estamos viviendo un momento complejo, pero en el que tenemos un proyecto, tenemos una visión común y hay otras personas que cerca de nosotros que nos ayudan a llevarlo. Entonces, a sobrellevar la situación. Por eso yo creo que el rol más importante que hemos tenido y que seguimos teniendo es estar muy presentes por diferentes canales, de diferente manera, con humildad, con escucha, con mucha comunicación y con mucha empatía, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hemos tenido que ejercitar y que tenemos que seguir haciéndolo. Muchas gracias Laura. El fin de la era de la invulnerabilidad, el tema de, bueno, que nos ha hecho madurar este aislamiento, el gran poder de la tecnología, la transformación digital, esta capacidad de adaptación, pero sobre todo esta humanidad, ¿no? El estar presentes como líderes para poder gestionar pues, todas estas transformaciones. Carlas, ¿cuál es tu visión? Adelante. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación, Sonia, a este evento. No podría estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Coincido en muchas de las apreciaciones. Para nosotros, quizás una de las cosas que más nos ha ayudado ha sido tener un propósito de compañía claro.
un propósito que trabajamos ya hace años y que reza, estamos aquí para crear química sostenible y crecer contigo. Y es un propósito que sigue siendo válido y que, de hecho, en momentos de crisis como este, actúa como faro guía, como luz dentro del temporal, ¿no? Para nosotros crear química es esencial, es parte de nuestra razón de ser y la química ha sido vital para combatir la pandemia. Además, el propósito nos ayuda también a destilar las prioridades básicas, ¿no? Que, de hecho, ya se han mencionado, ¿no? En primer lugar, proteger a las personas, tanto las nuestras como las de otras empresas que trabajan con nosotros y nuestras comunidades vecinas de la pandemia. En segundo lugar, mantener la continuidad del negocio. Hay que seguir produciendo y vendiendo para seguir a flote. Y en tercer lugar, también estar al lado de nuestros clientes, que en algunos casos lo han pasado francamente mal. También, como decía Javier, hemos descubierto o constatado que podemos confiar plenamente en nuestros colaboradores. La presencialidad se ha revelado como un factor irrelevante cuando tienes personas comprometidas que siguen trabajando incluso más duro cuando están en sus casas. Y también hemos notado mayor confianza por parte de nuestra central en Alemania, que ha visto que en una situación como esta es importante dejar el mando y las decisiones críticas a los directivos que están cerca de la realidad de la crisis, es decir, a los países, ¿no? A los equipos directivos locales que están cerca de la realidad y, por tanto, nos han delegado muchísima confianza y responsabilidad a la hora de decidir. También diría que en este momento de crisis hemos notado también un incremento de la confianza en las empresas en general, no ya en BASF o la industria química, sino en las empresas, ante el vacío un poco de liderazgo que se está produciendo, ¿no? Con las opiniones escépticas de la población sobre políticos, sobre asociaciones, en fin, todo tipo de estamentos. Las empresas aparecemos como aquellas entidades que siguen funcionando y que siguen aportando su contribución al bienestar de la sociedad. Y también, muy en concreto, hemos notado una mejora de la apreciación y de la reputación de la ciencia y de la investigación, lo cual a nosotros también nos beneficia, puesto que somos una empresa química basada en ciencia e innovación. Por tanto, esto lo hemos asumido con satisfacción porque es una validación de que lo que hacemos tiene un reconocimiento social. Y por último, pues la digitalización, sí es verdad, hemos pasado al mundo virtual, pero ahora estamos volviendo al mundo real porque nos damos cuenta de que la creatividad y el contacto cara a cara son insustituibles. Muchas gracias, Carlas, por este apunte y esta reflexión sobre el propósito corporativo, ¿no? Que va más allá de un simple eslogan, sino que es la North Star, ¿no? La guía para la toma de decisiones y también en momentos de crisis para ver qué es lo superfluo y qué es lo prioritario, ¿no? Y también el apunte del hecho de que las empresas gozan de una confianza superior a la de otras instituciones, ¿no? Y esto yo creo que queda muy claro en el último informe de Edelman Trust Barometer, donde las empresas son las entidades en las que se confía más a nivel de ciudadanía universal, más que las ONGs, más que los gobiernos, más que la prensa, ¿no? Esto creo que es un orgullo, pero es un gran reto también, porque se ha de mantener. Entonces, se ha depositado muchísima confianza, vamos a ver cómo se mantiene. Sí que me gustaría, ahora que estáis, os veo a los tres en pantalla, habéis hablado los tres muchísimo de confianza, de personas, de empoderamiento, ¿no? Y quizá, en vez de hacer un poquito de debate sobre la primera pregunta, porque yo creo que ha sido ya habéis respondido todos de forma muy, muy transversal y muy holística, de forma muy integral, quizá tomaría este aspecto más de las personas, ¿no? Que era el segundo eje de nuestra conversación. Y aquí sí que me gustaría vuestra opinión en un momento en el que vamos a afrontar el tema del elefante en la habitación, ¿no? Vamos a decir, todos hemos apostado por nuestros equipos. Yo creo que la gente ha dado lo máximo de sus posibilidades durante 1 año y medio. ¿Hay agotamiento organizativo? Y os lo digo porque el otro día leía un artículo de McKinsey y hablaba de The Great Attrition. The Great Attrition es la gente que se va de las organizaciones. Un dato
15 millones de personas en Estados Unidos han dejado sus trabajos desde abril del 2021 y un 40% de los entrevistados en 5 países piensan dejar su trabajo en los próximos de 3 a 6 meses. ¿Cómo se motiva a los equipos en esta organización post-pandemia? ¿Quién se atreve primero? Como queráis. Yo creo que has esbozado, Sonia, el reto principal. Hemos hablado un poco del pasado, ¿no? Cómo lo hemos manejado, pero como bien decía Carles, ahora tenemos que volver y estamos volviendo, ¿no? Y tenemos que buscar las fórmulas flexibles para poder conseguir que nuestros nuevos modelos de negocio, porque la generación de demanda ha cambiado, los hábitos de los consumidores y nuestros clientes y de nuestros empleados han cambiado. Entonces, está afectando nuestro modelo de relaciones internas y externas y cómo eso lo trasladamos en una flexibilización de la gestión de nuestros equipos, ¿no? Y hablábamos de cercanía, hablábamos de la importancia y la autenticidad de los líderes, ¿no? Para que realmente esa cercanía no sea impostada, sino realmente nos sentamos cercanos y así lo vean nuestros empleados. Y yo creo que unos retos que tenemos importantes en las organizaciones ha sido durante este periodo que puede llevar en parte a este problema que tú comentabas, que es una realidad que estamos empezando a afrontar, aunque con diferente intensidad en las diferentes geografías del mundo. Primero ha sido con las nuevas incorporaciones. O sea, las nuevas incorporaciones, tú cuando llegabas a una nueva compañía, yo siempre digo que casi por ósmosis aprendías, porque mirabas a tu entorno, mirabas a tus jefes, a tus colegas en un café y aprendías, ¿no? Y ha sido un año para la gente joven y las nuevas incorporaciones muy difícil, porque les hemos dado un ordenador y les hemos enviado a su casa. Y se han pasado muchos meses sin poder venir y únicamente a través de una pantalla, ¿no? Entonces, por eso es tan importante buscar ese modelo híbrido, que yo creo que sin duda va a ser el futuro, en el que consigamos realmente que esa cultura corporativa, esa nueva cultura que también ha tenido que evolucionar, haciéndose mucho más flexible, permita que haya un orgullo de pertenencia, que realmente se sientan partícipes del proyecto, que les escuchamos, que su aportación es valorada y entendida por la organización, que es parte de ese propósito empresarial, porque queremos sentirnos parte de algo importante. Y si no nos sentimos parte de algo que no contribuimos, pues decidimos el podernos ir. Entonces, yo creo que ahora lo que es reclutamiento, incorporación de nuevo talento, retención del talento es clave y tenemos que manejar unos factores diferentes del pasado para poder entender y saber realmente qué es lo que necesitan nuestros empleados, y cada persona somos absolutamente diferentes. Necesitamos esa flexibilidad que comentábamos y esa nueva cultura corporativa que permita que realmente seamos el partner of choice, no solo para nuestros clientes, sino para nuestros empleados, que es nuestro activo más importante. Que realmente el talento que tenemos, que son los que transforman realmente las ideas, los proyectos en realidad, se sientan absolutamente cómodos y identificados con ese propósito empresarial que hemos definido, porque claramente en este siglo XXI la tecnología se ha convertido en una commodity, está al alcance de casi todo el mundo y lo que hace la diferencia somos las personas. Con lo cual, propósito, cultura corporativa y atención más que nunca a nuestro talento para retenerlo y para poder conseguir su motivación, involucración y se sientan parte de la compañía con ese orgullo de pertenencia es absolutamente clave. Es clave. Carlas y Javier, ¿no? ¿Qué desafíos veis para esta captación o retención de talento? ¿Y qué retos veis, ¿no? Para no solo atraerlos, sino también para que sean catalizadores de nuevas oportunidades de innovación, ¿no? Porque al fin y al cabo hablamos también de una era de retos, pero de oportunidades. ¿Cómo gestionamos a nuestros equipos y la cultura organizacional para atraer este talento y para que no se vaya de nuestras organizaciones en un momento post-crisis? Bueno, yo quizás por hablar de la situación de la industria química, en nuestro caso no estamos contratando tantas personas nuevas, sí que lo hacemos en alguna
área concreta y sí que entonces aparecen los problemas que ha comentado Laura. Para nosotros el principal reto ha sido mantener a las personas motivadas y tranquilas durante este periodo tan desafiante, porque la industria química ha mantenido sus plantas en marcha. Claro. Somos industria esencial para muchas otras industrias y, por tanto, nos hemos esforzado mediante cambios de turnos, ajustes de la planificación para que todas las fábricas pudieran seguir en marcha. Y esto conllevaba un reto mayúsculo, porque al principio de la pandemia, las personas que iban a las plantas, las personas de operaciones, se sentían francamente inseguras. Incluso llegaron a sentirse en algún momento empleados de segunda clase, porque eran conscientes de que una parte de sus compañeros estaban en sus casas, a salvo de cualquier riesgo potencial. Por eso hubo que hacer un esfuerzo grande de comunicación de todas las medidas que estábamos tomando para que llegaran a estar seguros de que su trabajo era seguro. Y también, bueno, yo personalmente pues decidí que era el momento de ir a visitar todas estas plantas, una por una, todos los turnos, para charlar con ellos, para que me vieran, para que pudieran hacer preguntas y pudieran ver que realmente, bueno, el management de la compañía pues estaba detrás de todas estas medidas y, por tanto, estaban dispuestos a apoyar la labor y para reconocer lo que estaban haciendo, porque eran las personas que realmente estaban manteniendo la empresa en marcha con sus turnos de producción, ¿no? Esto fue francamente importante. Luego también se ha dado el caso de una de nuestras plantas que empezó a fabricar hidrogeles, un producto que no formaba parte de nuestro surtido, y eso ha sido un motivo de orgullo para toda la compañía, porque los hemos donado a hospitales, a centros de salud, a la policía, a los Mossos, a entidades sociales, en fin. Y esto ha sido pues una contribución visible que ha hecho que las personas que estaban haciendo turnos extra para poder atender esta demanda pues se sintieran especialmente contentos con esta, digamos, contribución, ¿no? Pero sí que ha sido un reto importantísimo que ha habido que gestionar pues, aportando, pues, por ejemplo, líneas de apoyo psicológico, dando formación para gestionar el estrés. Un trabajo impresionante del equipo médico. Tenemos 12 personas repartidas por todas las plantas que han estado continuamente pendientes de los colaboradores y de sus familias para conseguir que pudiéramos atravesar esta pandemia de la mejor manera posible. Muchas gracias, Carlas, y sobre todo este aspecto de la cercanía y la autenticidad del líder, ¿no?, que comentaba Laura, pues a veces esto de managing, bueno, el walk the talk, ¿no?, de ir a ver a cada una de las plantas y estar cerca de las inquietudes también de los trabajadores, sobre todo los que han tenido que mantener las operaciones, ¿no?, de la compañía. Y supongo que en eso también tenéis muchas similitudes, ¿no, Javier? En ISS también. O sea, dado el nivel de servicios y la prestación de servicios que ofrecéis a vuestros clientes, estabais en primerísima línea. Además, estabais ofreciendo servicios en hospitales, ¿no?, también. ¿Cómo habéis cuidado de vuestra gente y con qué retos os encontráis en estos momentos? Pues la verdad que sí, que nuestra empresa somos 30.000 empleados en España y, como os podéis imaginar, pues desperdigados por toda la geografía. Un caso es el de Carlas, ¿no?, en BASF. Por lo tanto, el reto era mayúsculo, ¿no? De hecho, creamos una organización ad hoc en aquel momento que se llamaba Cero y que se dedicaba a velar por la seguridad de nuestros empleados cada día a las 9 de la mañana nos reuníamos simplemente con ese tema. Pero más allá del tema de la pandemia en sí mismo, yo diría que cuando me preguntan también, y Carlas hacía referencia un poco a la central en Alemania, en nuestro caso en Dinamarca, cuando me preguntan por qué ha ido tan bien ISS España en todo este proceso, yo les digo que no hemos hecho nada especial durante la pandemia. Lo que hemos hecho ha sido trabajar durante 10 años antes una cosa que Carlas antes comentaba, que es el propósito y la cultura, ¿no? Y eso lo hemos ido trabajando, está en nuestro ADN. Es una cultura que venimos hablando de confianza, de respeto a las personas y de autenticidad de todos los líderes con los que contamos, ¿no? Y al fin y al cabo es trabajar la camiseta, ¿no?, la reputación de la empresa. Al fin, todo el mundo yo creo que quiere trabajar en el Barça, trabajar en el Real Madrid, ¿no? Y muy pocos se quieren ir, ¿no? Al final todo consiste en ello, ¿no? Consiste en crear una bonita camiseta, ¿no? Y que la gente lo sienta. Hablabas de la rotación de empleados. Nosotros en el ámbito del staff tenemos un 7%, que es probablemente la más baja del grupo ISS.
Y esto es por trabajar todos estos aspectos que hemos ido comentando en el pasado. Si tú quieres trabajar eso ahora en pandemia, no va a funcionar porque no es auténtico, como decía Laura y Carlas. Tiene que ser auténtico y para eso necesitas años de experiencia. La gente tiene que creer en ti y entonces cuando tú comunicas lo que sea, lo creen y siguen, ¿no? A pies juntillas. Evidentemente haces cosas dentro de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, pues no hicimos a nivel de staff ningún tipo de ERE, mantuvimos salarios, cambiamos los incentivos para que fueran más razonables. Es decir, siempre trabajando en el ámbito de las personas, como comentábamos antes, ¿no? Y en ese sentido, siempre hemos creído en el talento y tenemos alianzas, ¿no? con universidades y business school como puede ser ESADE, ¿no? Por tanto, siempre el hecho de centrarte en el talento y en las personas siempre funciona. Luego hay que trabajar, como decimos, sistemas, procesos, etcétera, etcétera, pero claramente las personas, y eso nunca lo olvidamos. Muchas gracias, Javier. La importancia de las personas, la importancia también de vosotros como líderes de manejar como 3 atributos clave, ¿no? Y competencias clave del liderazgo. Uno es, evidentemente, la competencia, ¿no? Tenéis que saber, tenéis que manejar los detalles, tenéis que conocer el día a día de vuestra empresa, ¿no? Y estos detalles de estar cerca de vuestro trabajador, esta capacidad de escucha, también es lo que os da legitimidad en la toma de decisiones. Esta sensibilidad al entorno, ¿no? De entender que en un momento dado pues las cosas cambian y que, lo que decías, la planificación a lo mejor tradicional no ha servido, hemos tenido que reorientar toda la forma que teníamos de gestionar nuestra empresa teniendo y estando muy cerca de las personas. También esta consistencia, ¿no? Esta ejemplaridad que debéis de tener como líderes. Tenéis que actuar y estar alineados también con este propósito corporativo que habéis definido muy bien tanto Carlas como Javier y que yo creo que es la raíz de esta autenticidad, ¿no? que apuntaba Laura en las organizaciones. Esta capacidad de escucha, esta empatía con calma, ¿no? que comentabas también, Javier, anteriormente. Es decir, hemos de cultivar esta templanza, de que el hecho de que no lo sepamos todo no implica que no transmitamos confianza a nuestros equipos, porque evidentemente era una situación totalmente nueva para todos, de tener este coraje y coraje para también tomar decisiones que a veces pues, no estábamos seguros si iban a funcionar o no, como cambiar una línea de producción y dedicarla a gel desinfectante, ¿no? para hacer donaciones. El tema de la no arrogancia, de la humildad, de la templanza, de esta capacidad no solo de aprender, sino de desaprender, ¿no? Que quizás es lo más difícil. Dejar de lado cosas que nos han ido muy bien, aprendizajes que nos han ido muy bien hasta ahora y que de repente este nuevo contexto que va a venir marcado pues, por cómo reaccionamos a temas como el cambio climático o cómo reaccionamos a temas como la pérdida de biodiversidad, la digitalización, unos nuevos espacios de trabajo totalmente híbridos, ¿no? A nivel personal, ¿cómo gestionáis esta doble vertiente, ¿no? La de seguir aprendiendo, desaprendiendo y la de cultivar pues, estos espacios donde podáis recargar, donde podáis recuperar, donde estáis sometidos a muchísima presión? Y no solo de vuestros trabajadores, a los que hemos dedicado mucho tiempo, pero también de todos vuestros stakeholders, ¿no? Que cada vez son más y exigen más de vosotros, porque tienen mucha confianza en las empresas, como decíamos antes. ¿Cómo lo gestionáis? Carlas, ¿quieres empezar tú ahora? Bueno, pues es un reto, sin duda, porque en estos momentos de crisis es cuando mucha gente se fija de una forma más intensa en el comportamiento de los líderes. Por tanto, si siempre tenemos un papel de role model, pues en estos momentos ese papel se acentúa todavía más. Y creo que es importante ser consciente de esta influencia que podemos ejercer en nuestros equipos. Por tanto, yo creo que es para mantener esa calma. Me ha gustado mucho ese comentario de Javier. Esa calma importante, que no significa, como decías tú, Sonia, que lo sepamos todo, sino que intentamos mantener el foco en la big picture, ¿no? En los principios y valores que tenemos en la compañía, ¿no? Para intentar delegar en nuestros equipos, ¿no? Al final no tenemos por qué soportar toda la presión nosotros. Yo he habido momentos de la crisis en los que pensaba que no estaba haciendo nada especial, simplemente dejaba que mi gente
hicieran su trabajo de una forma libre y experta. Yo me limitaba pues, a darles el espacio para que pudieran tomar decisiones técnicas mucho más, digamos, fundadas que las que yo podía tomar desde mi posición. Pero sí que hay un estrés que hay que gestionar. Yo creo que es muy importante, no descubro nada, descansar dentro de lo posible, hacer ejercicio, alimentarse bien, dedicar un tiempo a meditar. Yo creo que meditar 10 minutos al día tiene beneficios insospechados para la gente que no ha practicado la meditación. Y creo sobre todo que hay que recurrir a los grandes baluartes, ¿no?, de nuestro bienestar, que son las relaciones, en mi caso, las relaciones interpersonales, con la familia, con los amigos. Y también seguir aprendiendo, seguir leyendo, con la actitud de cuestionarse uno mismo si lo que se sabe o lo que se cree sigue siendo válido. Yo me he dado cuenta de que mis opiniones de hoy, de 2021, son muy diferentes de las que tenía simplemente hace 5 años, en muchos aspectos. Creo que ahora tengo opiniones más maduras, más fundadas. He incorporado nuevos elementos que han llegado a mi conocimiento en mi forma de pensar. Y esto creo que te protege, te vacuna un poco frente a los pensamientos únicos, digamos, a esa falta de humildad que te puede hacer pensar que tú eres el que tiene todas las soluciones, que en mi caso, desde luego, soy muy consciente de que no es así. O sea que yo recomiendo, pues, dentro de lo posible, pues, la lectura, la meditación y el contacto con las personas que te aprecian para mantenerte a flote. Muchas gracias, Carlas. Y sobre todo esta vacuna contra el dogmatismo, ¿no? Sí. Muy importante para autorretarse y autocuestionarse. Creo que es fundamental. Javier. Pues también me ha encantado, Carlas, esto de la lucha contra el dogmatismo. Nosotros siempre decimos de luchar contra las tendencias del telediario, ¿no? Porque es que parece que solo se puede pensar de una manera, ¿no? Sí, sí. Cuando evidentemente la realidad es más diversa, ¿no? Bueno, la verdad que es una pregunta muy, muy personal y en el tema, yo no sé, de trabajar más la resiliencia, yo diría un poco como Carlos, yo creo que no descubrimos nada especial, pero yo siempre he intentado trabajar lo que llamo las 4 patas de la vida, que es lo que ha dicho Carlos al fin y al cabo, ¿no? Trabajar la familia, tener una familia estable, tener unos muy buenos amigos, tener unos hobbies que sean muy, muy divertidos y te llenen ese aspecto de la vida, y también un trabajo que te llene. Si te llena el trabajo, los hobbies, los amigos y sobre todo la familia, yo creo que ese equilibrio pues te da mucha paz interior y ayuda a esa calma de la que hablábamos antes. Y luego hay un aspecto muy, muy interesante que es relativizar todo, ¿no? Va unido quizá a la calma, ¿no? Pero todo es relativo y nada en el fondo es tan importante como pensamos. Y aquí hay un aspecto personal que puede ser muy curioso. A mí siempre me ha gustado mucho la astronomía. Si no hubiera estudiado quizá económicas, me hubiera dedicado más a eso, ¿no? Y si tú piensas, pues que eso, que la Tierra gira alrededor del Sol, que gira alrededor de otras estrellas dentro de una galaxia de millones y billones de galaxias y a millones de kilómetros, y luego vuelves aquí y has fallado en el resultado por 0,1%, pues realmente es muy relativo. Ese día os puedo asegurar que no sufres tanto. Esto al final es meditar y pensar y realmente te ayuda, como decía Carlas. Y al final, recargando energía, pues yo creo que lo consigues pues viviendo en familia. Yo decidí vivir en un pueblo, fue una decisión consciente. Yo quería que mis hijos nacieran en un ámbito rural y aquí vivimos en un pueblo. De vez en cuando lo que hacemos es pues hacer viajes cortos pues, que te hagan coger un barco o un avión, o que te puedes refugiar en una montaña. Eso a mí al menos me ayuda muchísimo, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Yo no descubro nada, como dice Carlas, y al final yo creo que todos hacemos cosas muy parecidas. Gracias, Javier, y sobre todo esto de sentirte al final pequeñito, ¿no? En comparación a la inmensidad del universo y relativizar, tomar perspectiva, tomar distancia y relativizar, súper importante. Laura, además, bueno, muy contenta de tener una mujer directiva, porque aquí hay más retos añadidos aquí. O sea que, ¿cómo cultivas como mujer directiva también esta Vamos a ver, templanza y intentando esta complementar un resiliencia? poco, porque tanto lo que ha dicho Carlos como Javier
sentido común, que yo creo que es lo más importante en esta vida, ¿no? Y buscar tu equilibrio interior, ¿no? Pero quizás algo sí que me atrevería, ¿no? Por complementar todo lo que han dicho ellos y suscribo. Yo también tenía la palabra relativizar, ¿no? Porque creo que es muy importante, te ayuda a dimensionar todo de manera correcta y no tomar decisiones precipitadas. Es ante cada acontecimiento que nos pasa todos los días, ¿no? Desde que nos levantamos y a lo mejor un movimiento tonto tiramos el café, ¿no? Y nos manchamos y tenemos que cambiarnos, ¿no? De camisa o de vestido, ¿no? Intentar ver todo lo que ocurre de una manera positiva, ¿no? Y ver un aprendizaje de todo, ¿no? Creo que muchas veces tenemos una tendencia cuando llevamos una velocidad muy, muy rápida y llevamos una vida tan acelerada, cualquier cosa que nos sale acorde a lo que estábamos esperando, pues nos crea estrés, desasosiego y decimos que qué mala suerte y todo es negativo, ¿no? Y yo creo que hay que intentar todo lo contrario, ¿no? Que todo lo que ocurre tiene una parte positiva, siempre. Y la parte que no es tan positiva es un aprendizaje para que eso no vuelva a ocurrir. Me ocurrirá otra cosa, pero no la misma. Con lo cual, esa positividad te ayuda a mantener tu nivel de energía, de calma, de serenidad, de una manera muy importante, ¿no? Y algo también que han dicho Carlos y Javier, que es el ejercicio, no solo el ejercicio físico. Tenemos que cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ¿no? Entonces, ejercitar, yo siempre digo... mi gente lo sabe porque lo repito muchas veces, hay que ejercitar nuestro músculo y nuestras células grises, ¿no? Entonces, el meditar, el leer, el tener debates que supongan un reto intelectual, creo que es muy importante. Creo que la tendencia es que haya una única visión, una única opinión y discrepar se ha convertido casi en una lucha desagradable que lo que hacemos es evitarlo, ¿no? Y creo que tenemos que buscar pues de una manera muy correcta, con muchísimo respeto, con muchísima flexibilidad, tener esa capacidad de argumentar, de buscar con pragmatismo y con ideas el poder ser capaces de debatir sobre cualquier tema, ¿no? O sea, el intentar ejercitar nuestra mente para hacernos personas mucho más libres, mucho más flexibles, mucho más generosas, mucho más humildes, que aprendamos y desaprendamos, como bien tú decías, Sonia, todos los días, ¿no? Y eso es un ejercicio diario que tenemos que hacer los líderes y no líderes, lo tenemos que hacer en nuestra vida personal, ¿no? Con nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestros clientes, ¿no? Y sobre todo que eso nos ayuda a sentirnos mejor porque creo que solo tenemos una gran obligación en esta vida, ¿no? Que es el intentar ser felices haciendo el bien, ayudando a nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro entorno donde vivimos, ¿no? Y esa es nuestra única obligación que nunca debemos olvidar. Gracias, Laura, por esta nota de positivismo, que además creo que es algo que compartís los tres. Es decir, no, yo no sé si es porque estamos aquí charlando de forma muy distendida, ¿no? Pero estas sonrisas que tenéis como líderes no son las sonrisas o las caras de Gordon Gekko, ¿no? Por ejemplo, en los años 80 liderando. O sea, creo que en esto ha cambiado y que la visión del liderazgo y de cómo cultiváis internamente quién debéis ser como líderes y cómo debéis ser como líderes, pues ha cambiado radicalmente, ¿no? Oye, Sonia, sí. Perdóname que interrumpa porque no he respondido una pregunta tuya porque no sé la respuesta, ¿no? Porque me he dicho que hacen las mujeres líderes. Sí. Es que yo como nací ya así, no sé, o sea, claro, si hubiera tenido otra experiencia a lo mejor sería capaz, pero yo creo que soy una persona, yo defiendo a las personas y yo soy un defensor de las personas en el sentido más amplio y creo que nuestro género hemos nacido con ello o ha evolucionado, pero es algo muy íntimo, muy personal y yo creo que los grandes líderes son por su comportamiento, por sus valores, por sus principios, por su generosidad, por su humildad. Y eso no es masculino, no es femenino, es de personas, ¿no? Entonces yo reivindico a las personas, quiero a las personas y quiero que todos, y ese es mi afán, y se lo digo a todo el mundo, a mis mayores y a mis pequeños, que lo importante en esta vida es ser buenas personas. Eso es lo importante. Personas en mayúsculas. En mayúscula, totalmente de acuerdo y creo que este sesgo de liderazgo, ¿no? Tendríamos que evitarlo. Lo que sí que es cierto es que tener mujeres referentes
como tú, ¿no? Al cargo de organizaciones como la tuya, pues también es una fuente de inspiración para chicas y para jóvenes que quieran también ser o desarrollar estas capacidades de liderazgo que seguramente tienen todas innatas. O sea, que gracias por el apunte y totalmente de acuerdo. Cultivar el pensamiento crítico, tolerancia a la frustración. ¿Son estas dos de las características clave para el liderazgo del futuro? Es decir, si hacemos ahora, nos quedan 10 minutos, si tuvierais que decir cada uno de vosotros cuál es el mayor reto al que tendréis que dar solución en los próximos años desde vuestro cargo y qué 3 atributos de liderazgo consideráis que son indispensables, ¿cuáles serían? El mayor desafío y 3 atributos. Habéis dicho un montón, pero quizá para sumarizar, cada uno de vosotros. Si quieres, empiezo yo. Quizá el mayor reto es el organizacional, ¿no? Nos toca hacer una organización mucho más plana, probablemente gracias a la tecnología. Ayudándonos en la tecnología podemos hacer organizaciones mucho más planas, más deslocalizadas, pero a su vez más conectadas, ¿no? No solo en la línea jerárquica, sino en la línea transversal, ¿no? Haciendo workgroups, etcétera, etcétera. Son más diversas y por tanto esta cultura pues será una cultura mucho más abierta, mucho más de innovación. Y no quería dejar en el tintero, perdóname, el apunte de Laura, es que estoy súper de acuerdo, ¿eh? Y hablábamos antes de las tendencias que decía Carlas, ¿no? O las tendencias del telediario. Porque yo creo de verdad, por ejemplo, en el tema de la diversidad, que una persona de 60 años piensa mucho más distinto de una persona de 30 que un hombre y una mujer en una ciudad de 50 años. O sea, realmente lo pienso. O sea, que es curioso. Ahora siempre hablamos de la diversidad del género, cuando hay otras diversidades, como también la de nacionalidad, que te traen ideas mucho más distintas. Es que yo pienso mucho más parecido a Laura de lo que puedo pensar un chico o una chica de 20 años de Eslovenia. O sea, seguramente este tema es un tema interesante a debatir, pero lo dejamos para otro momento, claro. Va a haber una sesión, Va a haber una Vale. sesión dedicada a liderazgo femenino más adelante. O sea que... Y en el tema de los atributos, yo insisto en la comunicación, en la confianza, en la humildad y en la calma. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Javier. Gracias. Carlas. Pues sí, para nosotros los retos siguen siendo los que eran antes de la pandemia. Como industria química tenemos el compromiso de trabajar para un mundo en el que podamos combatir el cambio climático, para descarbonizar nuestra economía, para preservar la biodiversidad y para circularizar la economía. Estos son objetivos que la industria química tiene planteados desde hace décadas y que ahora se han vuelto todavía más intensos y nosotros en Biaser estamos totalmente comprometidos con estos objetivos, ¿no? Y creemos que la química será esencial para conseguirlos, porque somos una industria transversal. Además, durante la pandemia no hemos parado ni las plantas ni las inversiones. Es decir, hemos mantenido nuestras actividades de I+D y nuestras inversiones en marcha porque somos una industria de largo recorrido, de visión de luces largas, ¿no? Y por eso los objetivos no han cambiado. Y en cuanto a las cualidades, yo estoy de acuerdo con las que has mencionado y añadiría también el no bloquearse frente a situaciones de ambigüedad. Es decir, hay muchísimas situaciones en las que no tenemos todos los datos, ni mucho menos, no tenemos un análisis claro de cuáles son incluso las opciones disponibles y eso puede llegar a paralizar a muchas personas o a paralizarnos a todos en algún momento, ¿no? Yo creo que la capacidad de sobreponerse a esa sensación y de encontrar un camino, una opción que sea, digamos, razonable y que pueda ser válida para la organización, creo que es una gran cualidad que hay que cultivar, ¿no? Combatiendo la propia predisposición, digamos, a dejarse vencer por esa sensación de desborde, ¿no? Y para mí las 4 Cs clásicas siguen siendo pues un estándar, ¿no? La capacidad de comunicar bien, la capacidad de colaborar con otras personas, la capacidad de ser creativos y, sobre todo, la que comentabas tú, de pensar de forma crítica. Esta es indispensable. En un mundo tan polarizado como el que tenemos hoy en día, ser capaz de distinguir lo que es accesorio de lo que es fundamental, creo que es una cualidad que no estamos suficientemente fomentando en nuestras generaciones más jóvenes y que habría que promover de una forma, digamos, intensa para poder sobrevivir en un mundo como el que nos ha tocado vivir.
Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Carlas. Laura. Pues yo diría que el gran reto que tenemos es construir un mundo, una sociedad mejor. Creo que ese es el mayor reto. Y eso lo podemos hacer las personas, las empresas, cada uno desde su perspectiva y con el valor que pueda dar, con un propósito realmente generoso, ampliado, involucrando a todos los stakeholders, que yo creo que es algo que ya lo tenemos en nuestro top of mind todos, cada uno de nosotros, pero tenemos que trabajar en hacerlo una realidad. Y los atributos, por supuesto que comparto todo lo que han dicho Javier y Carlas, pero yo diría valores y principios. Creo que la ética, los principios, recuperar la cultura del esfuerzo. Creo que tenemos que ayudar mucho a los jóvenes. Creo que no han tenido una formación tan rigurosa y tan profunda y con tanta calidad como la que vivimos los de nuestra generación. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo, que se lo debemos a ellos. Tenemos que ayudarles a tener capacidad crítica, a crecer en valores, en respeto, en humildad, en hablar de nosotros, no de yo, mime conmigo. Y creo que trabajar en valores y principios creo que es algo que también tenemos presentes las empresas y tenemos que ser un ejemplo para toda la sociedad, para todos los entornos de la vida. Gracias, Laura, y sobre todo la cultura del esfuerzo, ¿no? El pensamiento crítico. Estáis diciendo cosas que son como muy de manual, pero desgraciadamente parece que se estén diluyendo, ¿no? Y tenemos que ser garantes también de que esto pueda formar pues, a las nuevas generaciones y a los líderes del futuro. Una frase final con la cual os gustaría cerrar vuestra intervención en el día de hoy. Venga. Bueno, la creatividad de la que hablabas, Carlas. Vamos a ver, no, la frase no es mía y tampoco sé quién la dijo, pero me gustó tanto que la tengo muy presente. La frase decía, no es tu culpa que el mundo sea así. Solo será tu culpa si no haces nada para que mejore. Esa es una frase que me inspira, ¿no? O sea, la capacidad de cambio y el valor de la contribución individual, por mucho que seamos una persona entre 8.000 millones, creo que tiene que ser una guía para todos. Gracias, Carlas. Javier. Bueno, yo diría una que es muy conocida, pero que en un ambiente de pandemia pues sirve mucho, ¿no? Que es céntrate en las cosas que puedas cambiar y adáptate a aquellas que no puedas cambiar. Y al hilo de esa hay otra de Warren Buffett que es divertida, que es si estás en el infierno, sigue moviéndote, porque es que se está muy mal en el infierno. No te paralices. Esa no la sabía. Sí, sí. Muy bien. Y yo acabaría diciendo que vivimos un momento muy complejo pero apasionante. Y creo que tenemos la oportunidad de ser protagonistas de hacer cambiar el mundo, de hacer una sociedad mejor, ¿no? Entonces llamo al activismo de positividad, de poderlo hacer, de valores, de perseverancia y de hacer un mundo mejor. Sonia, quizás si me permites, en línea con lo que decía Laura de ser mejores personas y también enlazando con el contenido del libro que recomendaba al principio, de Love Your Enemies de Arthur Brooks, hay otra frase que es que hay que ser amable y buena persona con todos, incluso con aquellos que no lo son con nosotros, porque seguramente estos son los que más lo necesitan. Sin duda. Un lujazo haberos tenido a los tres y la oportunidad de conversar. Son de las buenas cosas de la digitalización. Seguro que reuniros a los tres en un ambiente físico presencial hubiera sido muchísimo más complejo. O sea, agradeceros muchísimo vuestro tiempo, vuestra empatía, vuestras reflexiones, vuestra sinceridad, vuestra humildad como líderes y sobre todo este llamamiento a la acción, ¿no? Al rol fundamental que tenéis como líderes, a transformar, a ser partes de este nuevo paradigma. Es un mundo de desafíos constantes, superpuestos, que nos han demostrado y nos demuestran nuestra vulnerabilidad como líderes y como seres humanos, pero a pesar de ello tenéis una energía desbordante y sobre todo y ante todo creo que sois líderes de impacto y esto es lo que necesita este nuevo paradigma, sobre todo pensar en el impacto y en el legado que dejamos. Despediros con muchísima pena, me quedaría media horita más con vosotros como mínimo. Agradecer a todas las personas que nos han acompañado
hoy en esta sesión. Deciros que tenemos 2 sesiones más programadas para este año. Estad atentos, 2 temas súper interesantes. Uno de ellos ya os he comentado que va de liderazgo femenino. Y bueno, sin más, despedirme, agradecer de nuevo a ISS y a Javier pues, el patrocinio de este ciclo de conferencias y seguimos generando estos espacios de reflexión y de acción, sin duda. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Javier, Laura. Chao. Hasta pronto. Chao, chao.